Bueno, hola, buenas noches, bienvenidos al taller de Club Polaris, el taller de lectura, y ahorita estamos leyendo El universo en una caja de Andrew Ponset. Los capítulos son bastante extensos, así que vamos a continuar. Continuamos con el capítulo, se llamaba, dices, computadoras y qué? No, que de El meteorología y meteorología, ¿verdad? Ese capítulo uno. Pues bueno, Grace Hopper fue una de las primeras personas en abordar este tema y ofrecer una solución. Había trabajado como matemática en el Vassar College en el estado de Nueva York, pero lo dejó en los años 40 para unirse a la Reserva de la Marina estadounidense. En su nuevo puesto, tenía que trabajar en un oscuro sótano en la Universidad de Harvard, a puerta cerrada y custodiada, por un guardia armado, programado en una temprana competidora de la ENIAC, ENIAC sí, conocida como Mark I. uno. Mark I, ok, ¿y es una I? Ahí, allí Hopper pasó muchas horas desarrollando soluciones en código para las ecuaciones aportadas por los ingenieros navales. Se trataba de una labor altamente especializada, pero tediosa y repetitiva. En un congreso de científicos informáticos celebrado en 1978, explicaba a su audiencia que la mayoría de ustedes se quedarían atónitos si tuvieran que programar un ordenador usando el manual del Mark I. Durante la década de los 50, Hopper y sus colegas dieron con la solución para ahorrarse la tediosa labor de escribir código, hacer que fuera la propia máquina la que le escribiera. ChatGPT. La reacción inicial de la propuesta fue sacarronería, y Hopper tuvo que soportar comentarios del tipo de que eso era totalmente imposible, que los ordenadores solo podían hacer operaciones aritméticas y no podían escribir programas porque carecían de la imaginación y la destreza de un humano. Pero Hopper no veía el problema. Si una persona podía proporcionar a la máquina instrucciones de alto nivel sin que su codificación diera lugar a ambigüedades, el ordenador podía traducirlas al detallado código en el que se basaba su propio funcionamiento. De ese modo, la tarea sería más parecida a construir castillos de arena usando cubo y pala, y dejando que los granos individuales se gestionaran a sí mismos. Así, los ordenadores podrían proporcionar un medio de alcance de todos, de la gente corriente y moliente que quisiera resolver determinados problemas, explicaba. La gente corriente y moliente lega en ingeniería informática. Podríamos así concentrarnos en nuestros propios campos de especializaron, especializaron, sin tener que conocer los detalles precisos de cómo funciona una determinada máquina. Y en eso consiste precisamente el código en la actualidad, en poder traducir en un ordenador nuestra propia información, datos e instrucciones especializados, empleando lenguajes que, por lo general, parecen una forma abreviada y estandarizada del inglés. Según Hopper, sembró el pánico entre el equipo directivo del Remington Rand, donde entró a trabajar después de la guerra, al demostrarles que esos lenguajes informáticos legibles por humanos también podían basarse en el francés o en el alemán. Su equipo acordó ceñirse al inglés en el futuro. Hoy existe una gran variedad de lenguajes que los ordenadores son capaces de interpretar, cada uno de ellos con su nombre idiosincrático. Python, Rust, Swift, Java, Go, Scala o C++ El diablo. son solo algunos de ellos. El primero que yo aprendí a manejar siendo niño tenía un nombre muy adecuado, Basic, eso. Con independencia de cuál sea el dialecto particular introducido, es la propia máquina la que halla la manera de interpretarlo y de ejecutar sus instrucciones, facilitándonos la vida enormemente. El pronóstico meteorológico, ay, cómo me acuerdo de ese video, de la ENIAC se publicó en 1950, un poco antes de que Hopper compartiera sus intuiciones, pero los siguientes modelos predictivos se apoyarían ya en una nueva metodología para desarrollar código, crucial también para otros avances posteriores que abordaré más adelante. Incluso cuando se expresa en un lenguaje de alto nivel, el código tiene que descomponer un problema en diferentes pasos metódicos que, en el caso de las simulaciones, implica avanzar hacia el futuro, hacia una conclusión tal y como los Richardson habían vislumbrado. El primer parte meteorológico realizado por el ENIAC, que predecía el tiempo en 24 horas de antelación, consistía en 8 pasos de 3 horas de diferencia cada uno. El proceso implicaba cerca de un cuarto de millón de operaciones aritméticas individuales, algo fuera del alcance de la humanidad antes de la aparición de los ordenadores. Los resultados fueron alentadores, ya que por fin se consiguió una predicción meteorológica que era, por lo menos, tan buena como la que podían lograr los meteorólogos humanos sin ayuda de la máquina. Cleveland.
Abe murió en 1916, por lo que nunca pudo haber cumplido su sueño. Pero Louis Fry Richardson escribió al jefe de meteorólogos del proyecto para felicitarle a él y a sus colaboradores por el gran progreso, un avance que tanto él como Dorothy consideraban un enorme avance científico respecto al único resultado, ciertamente fallido, que Mm. ambos habían obtenido previamente. Resolución y revolución. La primera predicción meteorológica realizada por ordenador constituyó un logro impresionante para los versados en la materia, pero esto lejos todavía de tener una utilidad práctica, ya que requirió unas 24 horas para ejecutarse. En otras palabras, la máquina invertía en su predicción el mismo margen de tiempo que pretendía anticipar. El, la ENIAC, que ocupaba una sala entera, realizaba unos 500 cálculos cada segundo. Apenas un año más tarde, la Oficina del Censo de Estados Unidos ya empleaba una máquina capaz de realizar 1900 cálculos por segundo. Una década más tarde, con la miniaturización de los circuitos gracias al uso de transistores, la capacidad ascendió a millones de cálculos por segundo. En la actualidad, un solo chip puede contener decenas de miles de millones de estas microscópicas calculadoras, de modo que una predicción como la que llevaba a cabo la ENIAC puede completarse en pocos microsegundos en un ordenador portátil. Pero el hardware de los ordenadores más potentes es el equivalente a decenas de miles de ordenadores portátiles combinados en una sola mega máquina procesadora y todopoderosa que ocupa un espacio similar a la de sus antepasados. Las simulaciones siempre sacan el máximo partido a la capacidad de estas máquinas, ya que no existe un límite obvio del poder computacional que puede aprovecharse. Para entender mejor por qué, piensa en un teléfono móvil de hace 20 años. La información en pantalla tiene un aspecto mucho más vasto y granulado, porque la cuadrícula de píxeles en la que se basaba era mucho más pobre que las actuales. Al reducir cada vez más el tamaño de estos e incrementar su número, las imágenes de los aparatos de hoy en día tienen una resolución mucho más alta. Son incomparablemente más nítidas y ricas en detalles. Las pantallas IPS. Son Las simulaciones informáticas, ya se trate de la atmósfera de la Tierra o de una galaxia lejana, se benefician también de este incremento de la resolución, que permiten dividirlas en un número mayor de píxeles. Observa cualquier fotografía satelital de una tormenta o una galaxia y comprueba su nivel de detalle. Amplía la imagen y verás que, dentro de los detalles, todavía se ven más detalles. Recuerdo mucho esa fotografía famosísima que tomó el James Webb, que se ven así las galaxias muy, muy nítidas, aún así, aunque la alejes un poquito. Perdón, me desvarié. Ajá, cuanta más información podamos capturar y simular, más precisos serán nuestros resultados. Pero eso requiere más resolución, más píxeles y, por lo tanto, más capacidad computacional. Los avances en este campo han permitido que, en la actualidad, cualquier persona pueda tener acceso a la previsión del tiempo en las próximas horas, con una precisión de 2 a 3 kilómetros. Durante los últimos 25 años, además, el acierto de los previsiones han aumentado de manera espectacular. Hace 40 años, solo la predicción para que el día siguiente resultaba fiable. Hace 20 se podía predecir con razonable acierto a los 3 días vista. Hoy ese margen se ha ampliado hasta 5 días. Cuando se trata de un huracán, estos progresos pueden significar la diferencia entre la vida o la muerte. Resulta tentador atribuir la salvación de todas esas vidas al incremento exponencial de la potencia de los ordenadores y su capacidad de resolución, y aunque hay algo cierto en esa conexión, no se trata solo de eso. Por un lado, la medición de las condiciones iniciales mediante la creciente flota de satélites y estaciones meteorológicas también contribuye a esa mejora. Por otro, hay que tener en cuenta que las simulaciones no consisten solo en las reglas de las que he hablado, perdón. En este ámbito existen también una dimensión oculta que suele ser la más importante tanto para los astrofísicos como para los meteorólogos. Se le conoce como subcuadrícula y es en este punto donde se están produciendo los mayores avances en la actualidad. La subcuadrícula comprende todo lo que sucede dentro de cada una de las celdas de la cuadrícula general de una simulación. Sin ella, el mecanismo interno de las celdas pasaría desapercibido, ya que se asume que cada una de ellas tiene exactamente el mismo valor en las que se interfieren las nubes, el viento, la temperatura y la presión. Los modelos de subcuadrícula son las herramientas mediante las que introducimos los detalles en un lienzo en blanco y resultan absolutamente fundamentales.
Aunque una predicción meteorológica moderna puede dividir la Tierra en una cuadrícula formada por celdas de un par de kilómetros cuadrados cada una, basta alzar la vista al cielo durante un día húmedo y caluroso para advertir el problema. Es muy probable que empiecen a formarse nubes cuyo diámetro sea muy inferior a un kilómetro. Sin el apoyo de la subcuadrícula, estas nubes no figurarían en la simulación, ya que para el programa una región solo puede estar despejada o cubierta de nubes sin posibilidad intermedia. Como consecuencia, no solo es posible que la predicción resultante no detecte el riesgo de lluvia, sino, peor aún, que calcule mal el calor del sol que absorberá el suelo, de modo que las temperaturas que prediga sean incorrectas también. A medida que progresen, los cálculos incorrectos de temperatura generarán otros cálculos incorrectos sobre los vientos y, antes de que nos demos cuenta, la previsión entera será completamente inservible. Inservible, sí. En un mundo con capacidad computacional ilimitada, los científicos podrían prescindir de la subcuadrícula aumentando la resolución de las celdas individuales hasta que los recuadros fuesen más pequeños que las nubes incipientes. Tal vez los simuladores logren eso algún día, pero entonces los meteorólogos tendrán que empezar a concentrar su atención en procesos de escala aún más pequeña, hasta llegar al nivel microscópico. Ya he mencionado antes que el modo en que se forman las nubes sobre un bosque depende de la evaporación del agua contenida en los árboles. Pero esto, a su vez, viene determinado por los microscópicos poros de las hojas, las cuales se abren y se cierran mediante complejos mecanismos biológicos, dependiendo de la cantidad de luz, la temperatura, la disponibilidad de agua en el suelo, etc. Todos estos factores tienen que incluirse de alguna manera en la simulación, pero son tan diminutos comparados con cualquier cuadrícula concebible que la única opción es recurrir a la subcuadrícula. La dificultad estriba en dar con las reglas adecuadas para programarla, pues tienen que permitir al ordenador caracterizar todos los detalles de una forma razonablemente precisa, pero manejable al mismo tiempo. Tras su publicación, el trabajo de los Richardson fue criticado con dureza, no tanto por haber arrojado una solución evidentemente errónea, sino por ser incapaz de capturar los fenómenos pertenecientes a una escala tan pequeña. Un profesor de la Universidad de Harvard afirmó que el método estaba condenado al fracaso desde el principio porque en la meteorología diaria lo que más afectó tiene son los fenómenos pequeños los fenómenos a pequeña escala. Si fuera poco, aseguraba también que el libro era tan difícil de entender que acabará pronto en algún instante de biblioteca, donde lo olvidará la mayoría de quienes lo adquirieron. Así me ha pasado con varios libros. Ajá. Pero los Richardson habían comprendido el problema perfectamente y ya habían apuntado a su trabajo la solución de las subcuadrículas. Los meteorólogos más atrevidos deberían idear ciertas órdenes para que reproduzcan los efectos más significativos y no contemplados. Dado que las nubes pequeñas no podían ser representadas en la simulación, añadieron una nueva regla que venía a decir que, en un día cálido y húmedo, a cabo de unas pocas horas, algunos de los rayos del sol dejarán de alcanzar el suelo y podrían empezar a llover. Estas reglas para la subcuadrícula difieren en carácter de las leyes de fluidos que la sustentan. Su aplicación es específica y limitada, y deriva de una mezcla de experiencia, expectativa y cálculos generales más que de un razonamiento puramente formal. Así, predecir cuándo va a llover es tarea de la subcuadrícula. Un miembro del equipo meteorológico del ENIAC, Joseph, oh my gosh, Magorowski. Gorisky, señaló en 1955 que, a diferencia de lo que ocurre normalmente en otros factores meteorológicos como la presión, la temperatura y el viento, la precipitación a pequeña escala suele ser una magnitud mucho mayor que aquella a gran escala. En otras palabras, sin conocer hasta el último detalle de lo que sucede en la atmósfera, es extraordinariamente difícil predecir cuándo lloverá. A partir de ello, Smatskorotsky y su equipo siguieron adelante y desarrollaron un código a partir de predicciones bien informadas sobre el volumen de lluvia que caería de media sobre cada celda de la cuadrícula, siendo el consabido método de predecir el pasado, pero incluyendo datos de pluviómetros en sus comparaciones, el equipo intentó averiguar si podían hacer predicciones razonablemente acertadas. Y, en efecto, podían. Smoskorotsky se esforzó en señalar que no se trataba de magia. Lo que se predice no es la estructura fina en sí misma, sino sus propiedades estadísticas.
Los promedios son calculables, pero estimar con precisión los patrones de lluvia está fuera de nuestro alcance. Cuando más precisa y exhaustiva sea la descripción de una subcuadrícula, mejor será generar una simulación. El drenaje y la evaporación del agua, la nieve y su capacidad para reflectar el calor procedente del sol, el derretimiento de la nieve, los múltiples efectos de la vegetación, la resistencia que el terreno accidentado presenta al viento. Se puede elaborar descripciones de todos estos fenómenos como complemento de las ecuaciones originales de la dinámica de fluidos. Actualmente existe toda una industria dedicada al desarrollo y mejora de esta clase de esquemas, cada uno de los cuales está siendo evaluado para calibrar en qué modo contribuir a afinar las predicciones meteorológicas. Y los cosmólogos están embarcados en una empresa similar. Las simulaciones del universo están basadas en las leyes de la dinámica de fluidos, pero necesitan complementarse con reglas generales que tratan de pintar los detalles que faltan en el cuadro. Cuando se simulan vastas regiones de espacio exterior, incluso las estrellas y los agujeros negros son relativamente pequeños en comparación, por lo que deben incluirse en los cálculos de una manera aproximada. Estos detalles no solo son vitales para su propia existencia, sino también porque permiten construir una visión del conjunto, lo que equivale a decir que una simulación que carezca de esos ingredientes estará abocada al fracaso. Pero la necesidad de una subcuadrícula hace añicos el sueño de un cosmólogo de construir simulaciones que partan de un puñado de leyes físicas irrefutables y que concluyan con una descripción de todo en el universo. Porque la subcuadrícula consiste en saltos creativos que ayudan a rellenar los espacios en blanco. Es decir, se trata de algo que de aplicar leyes establecidas consiste en aventurar conjeturas fundadas, lo que por otra parte también puede poner en duda la cientificidad de las simulaciones. Aprender a distinguir lo que hay de fiable en lo que nos dicen los ordenadores, a pesar de las especulaciones aplicadas en la subcuadrícula, es consustancial al arte de la simulación informática y hablaré de ello más adelante. Permítanme, dejen limpio mis lentes que están un poco sucios. Ujú. Listo. El caos climático. La precisión de las simulaciones, no obstante, cuenta con otro límite todavía más fundamental. En 1958, cuando sí, dije, Shikuro Yukuro Manabe. Shikuro Manabe. ese, un joven físico japonés, fue invitado por Smatskurotsky a unirse al laboratorio de investigación del Servicio Meteorológico de Estados Unidos. La idea de predecir el estado de la atmósfera de la Tierra más allá de 1 o 2 días resultaba inconcebible para la mayoría de los científicos. Prever qué tiempo haría en 100 años era, por supuesto, un ejercicio todavía más esotérico. Pero el poderoso John von Neumann, ¿verdad? Sí, Ujú. había puesto en Smatskovsky a trabajar en ese objetivo precisamente. Para él se trataba del siguiente paso lógico en el programa de la investigación para el control meteorológico, pues entendía que las intervenciones humanas serían más poderosas si se aplicaba durante largos periodos de tiempo. Y para ello era preciso simular la evolución del planeta entero a años vista. Poco después de contratar a Smatskovsky, von Neumann falleció en 1957, con 53 años, a causa de un tumor cerebral que tal Ush. vez estuviera relacionado con la exposición a la radiación durante el desarrollo de las armas nucleares estadounidenses. Pero Smatskovsky seguía queriendo entender el funcionamiento del clima, por lo que comenzó a reclutar a las mentes más brillantes del mundo en la materia. Manabe, ¿verdad? Ujú. Era la persona adecuada para encargarse de las predicciones a largo plazo. Algún tiempo después diría de sí mismo: conduzco muy mal. Si empiezo a pensar en algo, dejo de prestar atención a las señales de tráfico. Yo también soy así. Hombre Solo modesto, conduce. ya sé, hombre modesto y de maneras suaves, Manabe trabajó en la resolución del problema durante años, mientras Smagorodski, Smagorinsky. no me confundas, Smagorodski, sí, eso, sí, es Smagorinsky. que, perdón, luchaba por conseguir los recursos que precisaba para mantener los ordenadores y el personal necesarios para el proyecto. Matsurinsky Smagorinsky. sabía que sería un desafío lograr resultados convincentes. Había colaborado con Edward Lawrence, quien se había hecho famoso por formular la pregunta: ¿puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? Trabajando con simulaciones meteorológicas simples, Lawrence había descubierto que,
al tratar de predecir el tiempo a 1 o 2 semanas vista, obtenía resultados enormemente divergentes y alteraba lo más mínimo las condiciones iniciales. De ahí la metáfora del aleteo de la mariposa. Este ya lo había escuchado antes. Bueno, Ujú. el tiempo es fácil de predecir para las siguientes horas si cuentas con un sistema telegráfico. Si hablamos de los siguientes días, se puede predecir con sofisticadas simulaciones, siempre y cuando partan de condiciones iniciales certeras de alta resolución y un puñado de modelos de subcuadrícula adecuados. Sin embargo, a partir de las 2 semanas, la más pequeña perturbación, indetectable por completo por cualquier sistema de medición o subcuadrícula, puede generar una cadena de efecto dominó capaz de modificar radicalmente la meteorología global. A esta prodigiosa amplificación de diminutas diferencias iniciales se le conoce como caos. Ostras, no pensé que se conocía de otra forma. Ajá. El caso es lo que impide que las previsiones meteorológicas detalladas puedan extenderse más allá de 2 semanas. Pero el tiempo meteorológico y el clima no son lo mismo. Es más, Goritsky tenía la intuición de que, a pesar del caos, los rasgos generales del clima sí podían llegar a simularse a largo plazo. Aunque a veces es imposible predecir una tormenta particular o una ola de calor en un lugar y un día determinados, la tendencia a la regularidad de estos fenómenos sí puede representarse. Tiempo después, Klaus Hasselmann, quien compartió el premio Nobel en física en 2021 con Namabe, demostró matemáticamente que los promedios de estas variaciones podían, de hecho, predecirse. Si los comparamos con los estándares actuales, las tempranas simulaciones del clima de Namabe Manabe. y Goritsky resultaba algo rudimentarias, pero tenía la virtud de subrayar la manera en que se combinaban los elementos en una intricada red de efectos diferentes. El equilibrio entre la entrada y la salida de calor del sistema, la circulación del aire y los océanos, las lluvias y la evaporación. Para determinar el futuro a largo plazo, Manabe aseguró que contaba con un laboratorio virtual de todo el planeta, un lugar de contentarse con simular la atmósfera terrestre una vez, la reproducía pacientemente una y otra vez, cada una de ellas alternando diferentes factores que podrían ser importantes para la estabilidad del clima. Los resultados revelaron que doblar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera podía incrementar las temperaturas en 2 grados Celsius y, por lo tanto, modificar peligrosamente los patrones climáticos. La hipótesis de que los niveles atmosféricos de dióxido de carbono pudieran desempeñar un papel crucial en la configuración del clima había sido formulada por Eunice Fott 100 años antes y era bien conocida por Hugh Newman, pero era una cuestión difícil de verificar antes de que existieran las simulaciones detalladas. Lejos de intentar advertir a la humanidad de una crisis climática en ciernes, Manabe se sumergió inicialmente en la investigación del clima, por pura curiosidad. Creo que sucede a menudo que los grandes descubrimientos que, al inicio de las investigaciones, las personas implicadas no son conscientes de la relevancia de lo que están haciendo. Manabe expuso las conclusiones de su investigación a finales de los años 60. Si bien no fueron aceptadas inmediatamente porque algunos cálculos menos sofisticados habían arrojado resultados ambiguos. Una reseña en una conferencia celebrada en 1971 criticaba que prácticamente todas las recomendaciones van orientadas a la necesidad de más mediciones y más teoría, ya que existían muy pocos puntos de consenso. Habría que esperar hasta finales de los 70 para que las predicciones sobre el calentamiento global realizadas mediante simulaciones gozaran de la aceptación general y hasta los años 2000 para que fueran confirmadas por datos reales e inequívocos. Hoy, la realidad del cambio climático es manifiesta y la falta de consenso no es otra cosa, no es cosa de los científicos, sino de los legisladores. Comprender el cambio climático no es fácil, pero aún así es mucho, mucho más sencillo de tratar de entender lo que pasa en la política actual, que lo que pasa, perdón, afirmó Manabe tras recibir su premio Nobel. La simulación informática del clima tiene también otro aspecto que entusiasmaba particularmente a Manabe. Ay Dios. No solo puede predecir el futuro, sino que también puede recrear el pasado. Dos cometidos que no son tan diferentes en realidad, ya que ambos implican trabajar con asunciones sobre los niveles de dióxido de carbono y otros gases e introducirlos en el simulador para determinar cómo afectan la meteorología del planeta. Usando datos extraídos de los núcleos del hielo,
De los anillos de los troncos de los árboles y de los fósiles es posible conocer la composición y la temperatura atmosférica, las temperaturas atmosféricas globales de miles o millones de años atrás, cuando el estado de la Tierra era muy diferente y sus temperaturas medias varios grados más altas o bajas. Ajustando la composición de atmósferas virtuales en sus simulaciones, Manave y su equipo lograron recrear estas antiquísimas condiciones meteorológicas, probando que los cambios históricos en las temperaturas pueden entenderse como resultado de las variaciones de la composición de la atmósfera. La investigación sobre la historia del clima refuerza la evidencia de que las simulaciones informáticas proporcionan respuestas significativas, incluso a pesar de la enorme complejidad y del caos de nuestra atmósfera. Todo esto nos da pistas sobre cómo usan los cosmólogos las simulaciones. El universo es un lugar caótico y desordenado, pero nuestro trabajo no consiste en reproducir con exactitud cómo ha evolucionado cada elemento. Dado lo increíblemente complicado que es predecir el tiempo que hará, es evidente que, por más que quisiéramos, no podríamos replicar el universo entero en un ordenador. Pero sí podemos representar sus principales características en grandes rasgos, al igual que los científicos climáticos pueden esbozar los patrones meteorológicos del pasado. Del mismo modo que los fósiles nos cuentan la historia de la Tierra, la luz que recogen los telescopios constituye un registro de lo que sucedió en el universo hace mucho tiempo. Esta viaja siempre a la misma velocidad, porque cuando los astrónomos observan galaxias distantes, lo que están viendo corresponde a un tiempo en que el universo era un lugar muy diferente al actual. El objetivo de nuestras simulaciones cosmológicas es recrear y explicar en la medida de lo posible esos registros congelados, pues si la historia de nuestro planeta está escrita en la Tierra y en las rocas, la historia de nuestra galaxia está escrita en el cielo, Ujú. la Tierra y el cosmos. Ya se trate de recrear la Tierra u otro planeta, una estrella, una galaxia o el universo entero, el esquema básico de una simulación es muy similar, razón por la que he decidido empezar con la meteorología. Las simulaciones siempre parten de una serie de condiciones iniciales. Perdón, voy a mover un poquito el micrófono, que estoy un poquito alejada. Ahí está. ¿Verdad? No. Ay, ¿puedes quitar tu mouse, May? Una disculpa. ¿Me quedé? ¿Dónde me quedé? Aquí. Las simulaciones siempre parten de una serie de condiciones iniciales. El tiempo que hace hoy, la nube de materiales que se fusionan para conformar un sistema solar o los restos del Big Bang, para, a continuación, predecir cómo evolucionarán esos fenómenos a través del tiempo. Los códigos con los que funciona el ordenador están diseñados para resolver las ecuaciones de dinámica de fluidos, que describen materiales, fuerzas y energía. Pero también están un modelo de subcuadrícula, es decir, esas reglas adicionales que capturan esos detalles que de otra manera el programa no consideraría. Gotas de lluvia, nubes y condiciones del suelo en el caso de los meteorólogos, o estrellas, explosiones de supernovas o agujeros negros en el caso de los cosmólogos. Las predicciones meteorológicas han mejorado notablemente durante los últimos 30 años. Uno de los primeros recuerdos que tengo es el de una famosa tormenta sucedida en el mes de octubre de 1987, la peor de la que se tiene registro en Inglaterra. Mi familia tuvo suerte de que el viento solo se llevara unas cuantas tejas, pero 18 personas murieron a causa del temporal. Unas horas antes de que llegara la tormenta, el hombre del tiempo en la BBC, Michael Fish, anunció a los telespectadores que solo iba a ser mucho viento, un error que lo persiguió durante el resto de su vida. Miguel Pescado. ¿Por qué no se nos avisó? Aclamó la portada del Daily Mail el día siguiente. El periódico parecía culpar al propio meteorólogo. A Gwen Hanson, de 85 años, que vive a 200 metros del señor Fish, un olmo de 12 metros le aplastó el tejado. Admitió que una predicción un poco más certera hubiera ayudado a la gente a prepararse mejor para lo que venía, pero parece poco probable que ese tejado hubiera podido salvarse. La propia señora Hanson declaró al periódico: no culpa al señor Fitch personalmente, pero sus editores parecían sugerir que debía hacerlo, pues la noticia añadía: el señor Fitch y su familia, mientras tanto, estaban pasando un día de vacaciones. Basta un desliz para que tu calle se llene de periodistas ávidos por encontrar a vecinos indignados. ¿Quién querría un presentador del tiempo así? Los cosmólogos cometemos errores de todo tipo, todo el rato, y rara vez nos machacan con ello en el Daily Mail. Y como Fitch ha explicado en repetidas ocasiones durante las décadas posteriores, la tormenta sí fue detectada. Su avance por el Atlántico estaba siendo monitorizado,
pero por desgracia no se contaba con la suficiente información y las proyecciones evaluaron erróneamente que la barrasca se desviaría al llegar a Francia. La razón principal del error es que no existían bastantes estaciones meteorológicas en el Atlántico para trazar su progreso como era debido. Todo el mundo esperaba que Inglaterra se librara de la peor parte. Se trata de un error de cálculo comprensible, mucho más pequeño que los primeros intentos de los Richardson por predecir el tiempo, y sería imposible que se cometiera hoy, ya que contamos con muchos más satélites y estaciones meteorológicas, incluso en la mitad del océano, lo que reduce mucho el trabajo de concreción, ¿verdad?, de las condiciones iniciales. Además, los ordenadores que realizan las simulaciones son mucho más potentes, tienen una mayor resolución y emplean subcuadrículas mucho más refinadas para arrastrar los datos a pequeña escala relativos al calor, el viento o la humedad de la atmósfera. También ha mejorado la comprensión de los meteorólogos de cómo el caos conduce a predicciones inciertas. En los años 80 tenían acceso a una sola simulación por cada parte. Hoy los meteorólogos estudian decenas de simulaciones diarias, lo que les permite analizar mejor cómo podría evolucionar las tormentas para realizar previsiones y advertencias de una semana a una semana vista mucho más certeras y que cubren incluso los escenarios más improbables. ¿Alguien cree en el clima? Yo sí. Ajá. Las mejoras seguirán produciéndose, pero llegará un momento en que la previsión meteorológica alcanzará su límite, posiblemente alrededor de los 10 días de previsión. El caos no permitirá nunca que el futuro pueda ser predicho al detalle, ya que nunca llegaremos a saber con exactitud dónde aletan todas las mariposas de la Tierra. De manera similar, cuando se trata del universo entero, resulta imposible crear una simulación que reproduzca a la perfección, hasta el último detalle, el cielo estrellado. Con todo, los pioneros de la ciencia del clima demostraron que sí puede predecirse los patrones generales, algo que, para los cosmólogos, supuso un empujón decisivo. Nuestro trabajo consiste en desentrañar una suerte de historia general del universo y sus componentes, no en explicar los objetos o fenómenos individuales. Las simulaciones del cosmos son, en muchos aspectos, muy parecidas a las de la atmósfera terrestre, si bien en una escala inimaginable más grande. Los sistemas meteorológicos abarcan cientos de kilómetros y evolucionan en periodos de horas y días, mientras que las distancias y tiempos relativos a la galaxia son millones de veces más grandes. La escala en sí no representa un gran problema. Si se pone una hoja en blanco delante, pueden dibujar perfectamente el plano de una casa, de una ciudad, de un país, de la Tierra, del sistema solar o de la Vía Láctea. Pero el nivel de detalle de cada uno de ellos está estrictamente limitado. El mapa de nuestra galaxia, por ejemplo, no te dirá nada sobre la Tierra, y menos sobre tu casa. De modo parecido, a los ordenadores les podemos dar instrucciones para que se centren en esfuerzos de recrear la meteorología de nuestro planeta correspondiente a unos pocos días del calendario, o bien que traten de abarcar miles de millones de estrellas a lo largo de la historia completa del cosmos. Pero existe, sin embargo, una diferencia mucho más fundamental. La atmósfera de la Tierra está constituida por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, junto a otros gases más residuales. Ninguno de estos componentes es particularmente abundante en el espacio. La mayor parte de nuestro sistema solar, unos tres cuartos en total, es hidrógeno. Y más allá, la materia de que está compuesto el universo en su totalidad se vuelve cada vez más extraña. Existen indicios de que la mayoría de las sustancias que flotan ahí son desconocidas por la humanidad. De hecho, en esto consiste el punto de partida de las simulaciones cosmológicas, en trabajar con materiales que nunca han sido detectados en un laboratorio, aquellos que no brillan, que no reflejan luz ni proyectan sombra, materiales que, como un fantasma, atraviesan la roca más sólida. Aunque en principio todo esto puede sonar muy diferente a las predicciones meteorológicas, las técnicas de simulación que he presentado son las mismas que se aplican en el estudio del espacio profundo. Ahora que ya hemos visto lo que se puede hacer para recrear y predecir el tiempo que hará en la Tierra, avancemos un paso firme hacia el universo y preparémonos para enfrentarnos a cualquier cosa, aunque de primera se nos antoje delirante. Oh, Uh, Empezamos con el capítulo 2. pues ya se acabó. Sí, ya se acabó. No sé, ustedes chicos, cómo vean, si quieren que empecemos con el capítulo 2, porque sí estoy viendo, son extensos, o quieren que aprovechemos estos 15 minutitos que tenemos para discutir este capítulo. No sé, como ustedes me digan. Como gusten. Pues la semana pasada no pudimos discutir nada porque Sí, estaba se muy, acabó el tiempo. sí.
No, pues ahora sí, yo le daría opción a mejor discutir lo que acabamos de leer, para ya para el siguiente capítulo, la materia oscura, la energía oscura y la red cósmica. Ostras. Sí suena un poquito complicado. Complicado. Sí, ahora sí que no sé si, pues, lo podemos discutir, ¿no? O sea, Yo diría que mejor. sí, a mí no me ¿qué les pareció este capítulo? La verdad es que, honestamente, yo no leí lo anterior, malo, pero, pues, ahí más o menos le capté. Me gusta mucho el ejemplo de la meteorología que está usando para poderlo, aterrizar en lo que realmente trata el libro. Suena un poco complicado, uno siempre ve el clima y dices: "Ay, no le atinó este hombre, está soleado y yo quería que estuviera nublado", o Pues al que contrario. hablaba Ajá, de las simulaciones ajá. Sí, pues, y ¿verdad? de casi todo se trató del avance informático Ujú, para poder predecir por medio de simulaciones ujú. O sea, en lo que te perdiste. Caída. Sí. Caída. De cómo han avanzado. Oh, ya veo, muy bien. No sé si alguien tenga Sí, algo más que comentar o ay, alguien. Rafa. Sí, Rafa, adelante. sí, yo creo que este capítulo, como bien lo comenta Lalo, es Ajá, precisamente cómo el avance tecnológico nos ha ido permitiendo hacer cálculos cada vez más exactos sí, y llegar a hacer predicciones más exactas. Pero las simulaciones en un inicio, lo que mencionas, por ejemplo, de la mariposa, se trataba precisamente de eso, de lo ujú, incalculable, de la complejidad del clima, y sí, que un pequeño factor que pudiera cambiar en el punto inicial o en los cálculos iniciales, en el estado inicial de todo el sistema, te daba un resultado completamente diferente. Y de ahí salió esa frase de que un aleteo en Nueva York, ¿un aleteo en dónde? En Brasil. en Brasil. ¿Llovía en Nueva York o llovía en... Sí, en Texas, algo así mencionaba, sí, sí, sí. Ajá, Que un va, aleteo de una mariposa en Nueva York hacía llover en Texas, precisamente haciendo referencia a lo incalculable sí. de la complejidad de los cálculos. Pero, o sea, me encanta que hay gente que tristemente, o sea, no vivió o sea, que era gente que tenía ideas era muy visionaria, estas personas. Pero desgraciadamente vivieron una época donde la tecnología no les permitió avanzar más a las visiones que ellos tenían. Pero se me hace bonito eso del que no tener las herramientas, pero ya otra gente ya empieza a trabajar sobre ello. Y ahora, como bien dice el libro, hasta pueden predecir hasta 10 días. Yo Bueno, no, que podrían, ¿verdad? podría, o sea que sería como el tope. Pero fíjate que hay un canal, el que tenga cable, hay un canal que se llama el canal del clima. Y a mí me gustaba entrar porque lo avanzabas y decías, ay, mira, pues, te avanzas 4 o 5 días, pero uno nunca sabe qué hay detrás de eso, todo el trabajo que hay detrás de Eh, ello. O sea, y considerar cosas tan pequeñitas como la temperatura, como la humedad, como la composición del aire. O sea, son muchos factores que, pues, que hay que tomar en cuenta. Pero a mí lo que me gusta y que menciona el libro es de que a lo mejor esas cosas puntuales o sea, sí las toma en cuenta, pero toma más en cuenta como el conjunto, es algo que entendí. Entonces, sí está como bien interesante eso y me gusta que haya usado la meteorología para bajarlo después al trabajo que hacen los cosmólogos en las simulaciones, porque sí, ahora sí que no tienen un laboratorio donde trabajar, ¿verdad? pues Sí, Ujú. claro. virtual. Sí, sí, exacto. No sé si tengan algo más que comentar. Yo todo medio mensa en todas estas cosas de las simulaciones, nada más porque escucho a Lalo decir que C++ y que Java y que no sé qué, pero ahora sí que Ay, cálmate. Yo también empecé con GW Basic y entonces me sentí identificado. Yo empecé con PCI. ¿qué es eso? Fíjate. Te digo, no entiendo. Es que alguna vez tomé un curso de programación básica, no entendí nada. Mm, No sé si te quieras comentar algo más, Brenda, o que tengas algo que comentar. No te sientas presionada. no. Bueno, a mí es que, yo trabajé con simulación en Ajá, mi maestría ajá. de las ecuaciones en transferencia de calor Okey. sobre un metal. Entonces, cuando empezó a describir las tres ecuaciones y cómo es que estaban, ya dije, pues voy a buscarlas a ver si Ajá. les entiendo, pero no, ya después no me dio tiempo de buscarlas. Ah, El punto es que
como que sí me daba curiosidad porque, bueno, ahí lo que yo hacía es que Ajá, era una plaquita, o bueno, simulaba una plaquita de metal y ya, ajá, pues era algo cuadrado. Entonces yo decía, ¿cómo rayos am, simulan, o sea, la atmósfera, si tiene alguna forma? ajá, Porque, o sea, la pieza ajá, tú la divides como en triangulitos ok, y formas como un mallado. ok, Y las ecuaciones se resuelven en cada punto del mallado. Entonces, lo que todavía como que tengo curiosidad de cómo es que hacen es en la atmósfera, o sea, qué forma le dan y qué, o sea, cómo es que resuelven las ecuaciones para cada Ya. punto de la atmósfera. Eso es lo que todavía como que no entendí y no supe luego ya esta parte de la subcuadrícula, sí, 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 cómo le afecta. sí, porque ahora que Entonces, sí, como que no lo menciona, ¿verdad? Creo que no lo menciona. no, no, y yo traté, o sea, como que cuando lo estaba leyendo trataba de imaginármelo, pero luego, ya Ajá, ahorita esto de la subcuadrícula me suena también, o sea, ya sé que sí, quiero ir a buscar cómo rayos es porque sí. no, ya no me lo logro imaginar cómo es que lo resuelven o cómo lo simulan. No te preocupes, mira, tú trabajaste con simulaciones, yo no sé nada, así como No, que yo no me imaginaba no me imagino para yo. nada que así se Sí, hacía la predicción meteorológica. no. Yo pensaba que agarraban fechas viejas y, mira, por esta fecha llovió. Ah, Por sí, conocimiento empírico, está nublado, Ajá. va a llover. ajá. Sí, O sea, no me O imaginé que como fuera los tan abuelos. complejo. ¿cómo, verdad? No, no, ustedes primero. No, creo que Aunque no me imaginaba que fuera así de complejo. O sí, sea, a estas Sí, alturas pues sí me no. imaginaba que era una simulación, ¿verdad? Pero así de que se Ajá, necesita tanto. sí. De que sí. dices, o sea, como que no entiendo cómo llegaron a eso. Fíjate que sí estaría interesante ya después que ya tengas tiempo que nos platiques qué hacías ahí con lujo de detalle, porque sí está interesante. Yo, la verdad, este libro me llama mucho la atención, la verdad es que suena bien interesante, pero sí digo, ay Dios, me da miedo, porque yo de computadoras no sé nada. No más No, aprender. está fácil. Bueno, hoy día ya está fácil porque, Ajá, por ejemplo, en Python ya hay herramientas que ajá, solo le metes como la ecuación ajá. y cosas así como, Y o ella sea, misma te. lo simplifica mucho. Ujú. O sea, ella misma te Supongo hace el que código, pues, así, o le sí, o sea, ah, ya nada más, o sea, le pones tú las ecuaciones, más o menos cómo quieres ser mallado, las condiciones, bueno, en mi caso yo le ponía las condiciones del material, la densidad del material ajá, y y ya yo no recuerdo haber sufrido tanto, porque ya la herramienta va resolviendo las ecuaciones. Lo que sí es que sí era como computacionalmente muy costoso y también ahí depende cómo lo vayas poniendo. okey, Ah, yo empecé en mi computadora ajá, y se tardaba muchísimo. Yo lo dejaba a mediodía y no era algo tan grande. ajá, Ya después me dieron acceso al clúster de cómputo del CIMAT ajá. y ahí ya tardaba mucho menos, ¿verdad? Ya eran como 2 horas, entonces ya podía tener como más resultados Sí, pues eh, sí. más rápido que echarme todo mediodía y ahí mi computador, el pobre ventiladorcito nomás sonando todo Ya el día. ves, no es que uno quiera nomás meterle más cosas a la compu, se ocupa, Sí, se no, ocupa. sí, Ah, la ocupa para jugar. Bueno, fuera que sí. supiera programar. Sí, Ay, perdón. No te quise quemar, discúlpame. no, Yo tampoco sé, no te yo apures. no sé, pero Grok sí. Creo que sí. Yo Sí, no porque luego, sé. Sí, ¿mande? sí, Brenda, sí. Luego ya también ahí depende que si los cálculos, que si con CPU o GPU, y entonces pues era mejor con GPU, pero también Sí, por dependía eso ahora mucho de todas las cómo, gráficas están caras. sí. Pregunta, ¿a qué se refieren con eso de gráficos en esto o aquello? CPU y GPU. Ajá, CPU pues es el procesador ajá. y GPU pues la gráfica. Ok,
quedé igual. Los, No, es que el sí, CPU está especializado en el procesamiento de datos y el okey. GPU está especializado en el procesamiento de gráficas. O sea, a final de cuentas los dos son datos, pues, pero ya son circuitos que están especializados en cada una de sus Como áreas los que minan bitcoins, Ajá. lo hacen con las GPU. Tienen con, ahí un con montón GPUs. de GPUs ahí trabajando Ajá. para minar. O Oh, la IA también, ahorita por eso están tan caras ajá. las GPU y ya las, estas compañías ya las están como dedicando exclusivamente a hacer para la IA, porque se ocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo de GPU. Okey. No, les digo, es que yo intenté tomar un curso en LinkedIn de programación básica y dije: Mm, "No, no entiendo nada". Entonces, sí me gustaría aprender un poquito más de esto, pero me gusta escucharlos Sí, ustedes, porque ustedes son los que saben. Ahora sí. sí que Y yo me con mi triste RX 5500 XT, ¿qué es eso? la gráfica. Ah. No entiendo. Bueno, no sé si alguien más tenga algo que comentar, Me corre sobre Expedition 33. sí, güey, sí. No, no sé si alguien más tenga algo que comentar, sobre este capítulo. La verdad, pues, se quedó a la mitad de la sesión anterior. No ujú. quería hacer lo mismo de dejar otro a la mitad, entonces Pues yo creo que es una ah, buena forma de empezar a ver las simulaciones ajá. con el clima, porque ya cuando entre al cosmos va a ser el infierno. Sí, Ah, sí. sí. Pero el título del capítulo 2 me emociona. Sí, 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 a sí, mí sí. también, sí, a mí también me emociona, la verdad, sí, sí me emociona, pero sí digo: "Ay, canijo". Voy a poner a estudiar un poquito más, porque sí, la verdad, no quiero llegar como en ceros. Título del 2 es materia oscura, la energía oscura y la red cósmica. La red oscura. La red cósmica. Digo, dije: "La leí mal". No, sí, sí suena interesante, pero igual esperemos a ver si la siguiente sesión poder empezar un poquito antes para no cortarlo tan abrupto, porque sí son muy largos los capítulos, o sea, se Sí. dividen en subcapítulos o no sé cómo llamarlos. No, pues así igual podemos darlo el mismo horario, pero pues decir, vamos a leer tal a tal y discutir ese medio capítulo. Tienes razón. No Sí. está tan largo no está tan Justo, Sí, largo. hasta la justo 71. eso, ¿Mande? justo eso te iba a comentar, bueno, les iba a comentar Sí, de si, o sea, sí. así como de irlo leyendo era porque no todas las personas tenían el libro, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, entonces podría ser, Ajá, o sea, como grabar el capítulo antes ajá. y que lo escuchen y luego poner la sesión como para comentarlo, pero no sé. Fíjate que sí habíamos pensado en eso, ¿verdad? De Ujú, Ujú. de grabarlo. Este, pero no me acuerdo quién me dijo qué chiste tenía leer, no me acuerdo si fue Otman. Alguien ujú, me dijo así, me dice: "Entonces, ¿qué chiste tiene de que lean si lo van a estar escuchando?". Alguien me dijo, y sí, ya le había comentado ya a Lalo, porque, pues, aquí tenemos equipo, pues, no exactamente el podcast, pero equipo de ujú. grabación. Entonces, sí había pensado para tener un mayor alcance con la gente del club, pues, grabarlo como tipo audiolibro y pasárselo, porque yo lo que hago, Lalo me lo consigue, yo les paso el libro en PDF para Sí. que lo tengan, pero Surcando las aguas peligrosas de internet. sí, sí. Ah, sí. Sí. Sí, claro. Pero no, sí, créeme que sí lo habíamos pensado. Igual, pues lo ponemos a consideración para que pues más gente se una. Ahora sí que sería bajarlo ahí con el comité de educación, con Sergio, porque ahorita no está, no Sí, sé qué sí. pasó. Y pues sí, claro que se acepta tu sugerencia, Brenda, y es muy buena sugerencia. La verdad es que sí se había pensado, pero no me acuerdo quién me dijo que no tenían, entonces, ¿qué chiste? Ah, José Carlos. Fue José Carlos el que me dijo que no tenía chiste entonces, y yo así de "Ah". Digo: "Chin", pero antes usábamos otro formato para el taller, antes Mm. seleccionábamos la lectura y, pues, yo les conseguía el libro en PDF y ahora sí que cada quien lo leía. Y luego llegaban bueno, yo no leí el libro, pero... Sí, 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 cierto. entonces sí, igual, pues, creo que tienes razón, sí, sí, igual podríamos probarlo la siguiente, grabar el siguiente capítulo, pasárselos y ya de jueves conectarnos y discutirlo también. Ujú, ok. Pues podría ser. Sí, sí, podría ser. Otra que podríamos hacer, o sea, grabar la mitad, o sea, porque no va a salir todo el capítulo.
Y Ajá, más bien los que no lo hayan Sí, leído, porque a la sí, siguiente sesión, también. primero discutir lo que se leyó en el anterior. también. Y también hay un montón de opciones, hay un montón de opciones Ujú, y yo creo que para llegar a más gente, ahora sí que desde el libro que leímos con Sergio, de su libro, pues sí llegaba a más gente. Ahorita pues sí ha estado un poquito así como que va. Y me ha dicho mucho Fabi, oye, pues hay que cambiarlo de horario, no sé. Yo la verdad ujú, no lo he querido mover porque tengo gente de Ciudad de México que se conecta. Entonces sí, es ok. de, oh, rayos, o sea, pues no quisiera decirles, ay, voy a cambiarlo de horario porque ya están como muy establecidos. Y Sergio Ujú. también Ujú, me ha dicho lo mismo, de, pues, en medida de posible, sí, pues, no mover el horario. ujú, Pero sí vamos a tomar en cuenta tu sugerencia, Brenda, porque sí es muy buena y pues sí es cierto, así hay un mayor, este, alcance con la gente del club y con la gente de divulgación. Ahora sí que, ahí disculpen la fea voz, pero igual No, sí podríamos grabarlo, sí, no, sin problema. No sé si alguien tenga algo más que comentar, nos falta un minutito para las 8 de la noche. ¿Alguien más quiera comentar algo de simulaciones? No, pues yo ya, mm, ya está No, herido todo mi bien. cerebro. listo. Sí, yo también mi cerebro ya dio ya Ya no no da puedo para más. más. Ya, Dios, ayúdenme. Bueno, pues si no tienen nada más que comentar, chicos, les agradezco mucho su presencia aquí, por su valioso tiempo, por regalarnos una hora en este pequeño taller de lectura de Club Polaris. Pues continuamos con el siguiente capítulo. Suena bien interesante, entonces los vemos el próximo jueves a punto de las 19 horas, aquí por Vía Meet. Yo les voy mandando la liga y pues muchísimas gracias, de corazón, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. No, nos Nos vemos. vemos. Nos Adiós, Gracias a vemos, todos, bye. gracias. saludos. Y Bonita noche, bye, descansen. descansen. Bye, Bye. gracias. Bye, bye.